Estamos en la lección 27 de Primera de Samuel, capítulo 14, versos 16 en adelante. Vamos a ver si terminamos el capítulo. Primera de Samuel, capítulo 14, versos 16 en adelante. Y después de haber terminado la primera parte en donde Dios usa la osadía de Jonatán y su escudero para atacar a los filisteos, vimos a Jonatán como un ejemplo de fe y lo que era la fe, y cómo Dios entonces en el versículo 15 se resume hablando de que Dios causa pánico en el campamento de la guarnición, ¿no?, de los filisteos. La tierra tiembla y hubo gran consternación. Es como termina el versículo 15 de 1 Samuel capítulo 14. Así que Dios usó tanto la espada y la determinación, el corazón de Jonatán. Pero el terremoto Jonatán no lo causó. El pánico de los enemigos tampoco lo causó Jonatán. Eso lo causó Dios. Y eso es lo que Dios hace a favor nuestro cuando pelea nuestras batallas. Eso es lo que Dios hace. El resultado de la reacción del enemigo está en manos de él. Porque yo no puedo controlar cómo va a reaccionar mi enemigo o aquel que se opone ante mí. Yo puedo orar y pedir al Señor que me ayude, que me dirija, que me fortalezca, que me dé paciencia. Pero lo que Dios cause en el corazón de esa persona es algo que está fuera de mi control. Y acá vemos cómo Dios entonces abre el camino para que dé victoria a Jonatán. Los versos 16 en adelante vamos a ver un ejemplo de falta de discernimiento espiritual. Falta de discernimiento espiritual. Y esto es en contraste con el ejemplo de fe que vimos en la primera parte del capítulo 14 de 1 Samuel. Y en esta falta de discernimiento espiritual vamos a ver el liderazgo de Saúl. ¿Okay? Ya empezamos a examinarlo, empezamos a conocer su carácter de Saúl, cómo era su temperamento, y el escritor nos va a seguir dando ventanitas o pequeños vistas a la vida de Saúl, cómo él se maneja, especialmente cuando está bajo presión o cuando está en victoria, cómo Saúl responde como líder. Dice así, versículo 16 al 19. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, los filisteos, ¿no? E iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasar ahora revista y ver quién se haya ido de los nuestros. No sabía que su hijo y su escudero estaban del otro lado peleando ya. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Entonces acá vemos cómo el enorme ejército de los filisteos comenzaron a deshacerse delante de los ojos de Saúl por lo que Dios había ocasionado en el versículo 15 del terremoto, la confusión, y Jonatán entonces aniquilando en ese mismo momento, ¿no?, que sucede todo esto a los que estaban ahí. Saúl en ese momento inútilmente pasa revista. Él quería saber quién había entrado allá. Pareciera como que él estaba más preocupado en quién estaba dirigiendo la batalla y quién tomaría el crédito, por lo que vamos a ver más adelante. ¿No? ¿Quién fue el que se atrevió a empezar sin mí? Sin mi consentimiento, ¿no? Yo soy el rey. Eso se ve mal de parte del rey, que él esté ahí parado, sentado, y ya empezó la batalla y el rey no había sido avisado. Él pide que se traiga el arca de Dios. En ese momento era inútil porque ya vimos que Saúl trata de querer ser espiritual acá. Vamos a consultar con Dios. Cuando en el capítulo anterior Dios le había dicho
que haga ciertas cosas y él no lo hizo. Fue una obediencia parcial. Y ahora entonces él quiere o aparenta ser espiritual, pero no había nada ahí. No era tiempo de orar porque había una guerra y una batalla. Así que Saúl en ese momento no sabía qué tiempo era. Es por eso que decimos, le faltaba discernimiento espiritual. Saúl llama al sacerdote mientras que está sucediendo la batalla y buscaba una respuesta, ¿no?, del sacerdote a través de ese pectoral que usaban, que era el Urim y el Tumín. Esperaba que Dios responda, pero obviamente tuvo que detenerse y decir, no, detén tu mano, vamos a entrar a pelear, porque se dio cuenta, estamos en guerra y es tiempo de Dios está haciendo algo acá. Versículo 20 al 23 dice que, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Mira lo que ocasionó Dios. Y había gran confusión. Dios usó a estos dos, Jonatán y a su escudero, y en ese miedo y confusión hizo que los mismos filisteos peleen contra ellos mismos. Este es como el síndrome cuando estamos en el cine y alguien grita fuego y todo el mundo sale corriendo y todo el mundo se pisa a sí mismo, se hace por querer salvarse, terminamos dañados, ¿no? Algo así, una confusión así, una perturbación psicológica. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, había un grupo de hebreos que se había unido a los filisteos para ser sus siervos, porque era mejor unirse con el enemigo en vez de vivir huyendo de ellos. Mejor sirvamos a los filisteos y así tenemos una aparente paz. Entonces, este grupo de hebreos que se había unido a los enemigos, dice, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. O sea, regresaron a pelear a favor de los israelitas. En un sentido, dejaron a los filisteos, a sus amos, para entonces pelear a favor de Israel. Quizás los filisteos dirían son traicioneros, porque están con nosotros, nos están sirviendo y ahora en el momento que más necesitamos se ponen contra nosotros. Bueno, eran israelitas, tenían que pelear a favor de los suyos. Dice así, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, recuerden que se habían escondido en las peñas, en las cuevas, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Así que por todos lados comenzaron a salir los israelitas. Saúl le tomó largo tiempo para empezar a liderar y a actuar. Y ahora entonces empieza a seguir a su hijo Jonatán a batalla y lo que Dios estaba haciendo. Nos dice entonces, el verso termina diciendo, así salvó Jehová a Israel aquel día. Y esa es la perspectiva, la óptica real, que era Dios el que usa a Jonatán, pero la victoria no era de Jonatán, la victoria era de Dios. El crédito era de Dios. Dios solamente estaba esperando usar a alguien que confíe en él para poder usarlo, como lo vimos en el pasaje anterior. Ahora, acá sucede algo interesante. Voy a leer versículo 24. Porque Saúl insensatamente hace un pacto que tiene graves consecuencias. Y esto de una manera muy clara muestra su falta de discernimiento espiritual. Si antes la mostró, ahora la remuestra con su totalidad, que le faltaba discernir espiritualmente. Miren lo que hace Saúl. Pone al ejército bajo juramento. Dice así versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Qué les parece este juramento? ¿Okay? Este juramento que parece aparentemente espiritual, donde Saúl manda un ayuno en medio de la batalla.
Por lo general, cuando uno examina las historias bíblicas, el ayuno es previo a la batalla, para prepararse espiritualmente y saber ser conducidos por Dios, el poder estar dispuestos a ser dirigidos por Dios. Uno se prepara antes en oración, en ayuno, uno sigue las ordenanzas de Dios. Pero acá, en medio de esta batalla, porque recuerden al principio él estaba inhabilitado, no hacía nada hasta que su hijo decidió ir adelante, él hace jurar a todos los hombres de guerra ayunar. No coman nada porque el que come maldito es. Miren la falta de discernimiento espiritual. Así que muy espiritual suena en la superficie. Hubiera sido mejor que Saúl diga, yo no voy a comer y voy a dejar que Dios me use, a poner a todo el ejército bajo esta presión. ¿Ok? Y dice que el ayuno era antes que haya tomado venganza de sus enemigos. O sea que el enfoque de Saúl estaba mal, porque él primero quería vengarse de los filisteos y después dejar comer bocado a su ejército. Los pone bajo maldición, sea maldito. Acá no es nada voluntario que Saúl pide al pueblo o al ejército, cualquiera que desee ayunar conmigo, no es. Todos deben de ayunar. Dice que los hombres entonces de Israel, el escritor nos dice, fueron puestos en apuro aquel día. Eso muestra que el resultado entre el ejército de Israel fue malo. Esa decisión de ponerlos bajo ayuno fue insensata, fue tonta en un sentido. Acá Israel, su energía física debería estar alta. Su moral, su confianza en Dios estaba alta. Y cuando ellos deberían de reforzarse para terminar de aniquilar a los enemigos, el rey Saúl decide de que se mantengan débiles y cansados. Obviamente, si están peleando, pongámonos en los zapatos de un soldado. Estar peleando por largas horas, largos días, no es que la pelea dure 1 hora, no es una pelea de box, que son 12 rings y se acabó, ¿no? Es una pelea que dura días, dura horas, y no probar ayuno, el desgaste físico, las energías, todo eso es desmoralizador para un ejército, y eso es lo que Saúl entonces, en su falta de discernimiento espiritual, lo hace. Un paralelo, quizás un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros, los líderes, y digo nosotros para no tirar barro, ¿no? Me gusta ponerme también, pero ¿cuántas veces se exige a la gente que haga algo cuando no está en condiciones de hacerlo? No hay nada de malo con ayunar. El ayuno es algo que el Señor, ¿no? Recomienda en su palabra para prepararnos, para depender de Él. Pero los tiempos en que se eligen, el cuándo ayunar es clave. Por ejemplo, yo no voy a, si el pastor va a convocar un ayuno en la iglesia, el día miércoles toda la iglesia va a ayunar, empezando a las 10 de la mañana o lo que sea. Y en mi iglesia está llena de ancianos y de gente enferma. ¿Cuán factible y realista es eso? ¿No pongo en peligro a la gente? Si hay diabéticos en mi congregación, si hay ancianos que son de por sí débiles y los pongo a ayunar por 24 horas o 48 horas, ¿no es eso falta de discernimiento? Ahora, se puede hacer un ayuno con las personas que deseen participar, ¿no? Algo voluntario. Queremos ofrecer un ayuno para poder orar y dedicarnos o apartar este tiempo para poder orar para que el Señor traiga almas y ser más efectivos en el evangelismo. Quienes desean participar, por favor nos dicen y nos ponemos de acuerdo. Ok, eso suena más factible que imponer a toda la congregación que todos tienen que ayunar, porque eso suena más como una imposición religiosa, ritualista, cuando debería de salir del corazón y la disposición de la persona. Acá Saúl hace esto, ¿no? Versículo 25 al 30.
Ahora, sin saberlo, Jonatán rompe el juramento y se le informa a su padre, al rey Saúl, sobre su delito. Dice así: y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de su vara que traía en su mano y la mojó en su panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos, recobró, ¿no?, su vitalidad. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? Por ese juramento inútil, la victoria sobre los filisteos no fue como debió ser. Como termina Jonatán hablando. La miel que apareció en la superficie del campo, eso era provisión de Dios. Dios proveyendo a su ejército de alimentos para que se sustenten y recobren fuerzas y energías. De la misma manera como Dios sustentó a su pueblo cuando salió de Egipto en el desierto a través del maná. ¿Okay? De la misma manera. Todos estaban cansados y hambrientos, y para continuar peleando, Dios proveyó la miel. Pero nadie, por temor a la maldición, comió. ¿Ok? Nadie. Ahora, Jonatán come un poco de miel y dice que sus ojos son aclarados. O sea, la energía, recuperó su cuerpo esa energía para continuar luchando. Y esta declaración de Jonatán: mi padre ha perturbado el país. Él tenía toda la razón, porque con su supuesta espiritualidad que Saúl quería demostrar, estaba perturbando al pueblo. Dice que el pueblo desfallecía, estaban débiles. Versículo 31 al 35. Vemos que los soldados pecan, y vamos a ver en qué pecan, debido a esta orden insensata. Era mejor comer de la miel, pero ahora terminan pecando haciendo otra cosa. Dice así: e hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, o sea que recorrieron toda esa área y hiriéndolos, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, desesperadamente, sobre el botín del pueblo, ¿no? Y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Voy a explicar lo que quiere decir esto. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decirle que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degollarlas aquí y comer, y no pequéis. Al fin permite que coman, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Deuteronomio capítulo 12, versículos 23 al 25. Deuteronomio 12, 23 al 25. Dios específicamente ordenó a Israel que cada vez que van a sacrificar un animal o van a comer un animal, tenían que drenar correctamente la sangre, limpiarlo y drenar la sangre. Lo que estaba haciendo el pueblo por esta orden insensata de Saúl era que estaban comiendo los animales, no solamente sin drenar la sangre, pero con vida aún. Imagínense ustedes como unos salvajes agarra un cordero con vida y comienza a comérselo así, ¿ok? Por el hambre animal que tiene.
de poder saciar ese instinto de hambruna, que en muchos casos, en muchos extremos se ha dado el canibalismo, pero en este caso era comer al animal con vida, sin el proceso de sacrificarlo, limpiarlo, drenar, porque tanto era la desesperación del hambre por el juramento insensato del rey. Y es por eso que corrió la voz de que el pueblo está pecando contra Dios, porque esto va en contra de la ley de Dios. ¿Okay? Dios nos declara en su ley que en la sangre está la vida, y es por eso que era valioso y se tenía que vertir la sangre como una ofrenda a Dios sobre la tierra, y también era una manera humana de matar a los animales, una manera limpia de sacrificar a los animales y no comerlos con vida. Porque eso es lo que hace un animal, ¿no? El león caza su presa y se la come viva. El león no drena, no limpia, no hay un ritual de limpieza. Y el ser humano no es un animal, no es un león ni un oso para comerse a su presa viva. Eso es lo que estaban haciendo estos soldados. Así que el escritor nos describe una escena horrorífica, devastadora, de tiempo de guerra, por causa de un juramento que no venía, no era apto para ese tiempo. ¿Ok? Ahora, mire lo que hace Saúl, porque dice Saúl, vosotros habéis prevaricado. Saúl culpa al pueblo por la decisión que él había tomado de hacer juramento de no comer. Él culpa al pueblo por su orden insensata, porque su orden provocó que el pueblo pecara. Esa es falta de discernimiento espiritual. No saber cuándo es tiempo y en qué momento uno practica una disciplina espiritual como el ayuno, no saberlo. No entender cuando es tiempo de actuar y marchar hacia la meta en vez de pararnos y esperar. Jonatán sí entendió, era tiempo de pelear. Él no entendió eso y no entender de que esa orden era vana, era en vano. Bueno, ya se nos dice con el descendiente de este sacerdote que servía Icobad, que se llamaba que la gloria de Dios se había apartado, eso es lo que significa. Ya el escritor nos había estado indicando que Saúl espiritualmente se estaba enfriando, porque se estaba apartando de Dios. A pesar de que él muestra en una supuesta imagen su espiritualidad, la realidad es que él ya se había apartado de Dios y usaba entonces los rituales y el buscar la voluntad de Dios como un arma de bolita mágica, algo para él apoyarse, pero no realmente quería saber la voluntad de Dios. Él actuaba según a él le convenía y le parecía, tanto que no sabía cómo dirigir al pueblo. Versículo 36 al 39 nos dice, en respuesta al silencio de Dios, ¿no? Vamos a ver el otro juramento que hace Saúl. Otro juramento, otro ejemplo de falta de discernimiento espiritual. Y Saúl dijo, descendamos de noche contra los filisteos, siguen luchando, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y saber y ver en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Así que acá Saúl consulta a Dios, procura buscar el consejo de Dios. ¿Ok? Algo bueno, no todo lo que hace Saúl fue malo, esto es algo bueno, pero dice que Dios no le responde.
Dios no le responde. Se esperaba un sí, ataca, o un no de parte de Dios, no ataques, ¿no? Dios no le da respuesta. Entonces Saúl otra vez dice, muestra otra vez o pronuncia otra vez otro juramento. Dice acá que en su otro juramento, él dice que morirá aunque fuere su hijo, aquel que haya consistido en este pecado hoy. Ahora, ¿cuál era el pecado? Porque hemos leído el texto. ¿Cuál era el pecado? ¿Comer un poco de miel provista por Dios? ¿O comer los animales vivos con la sangre todavía? ¿Cuál era el pecado que el escritor nos está hablando? Era comer los animales vivos con la sangre sin el sacrificio adecuado ni la limpieza adecuada. Pero acá él se concentra en el primero. En el primer juramento que él hace era de no comer bocado porque los pone bajo ayuno. Y dice, aunque sea su hijo el que haya, morirá. ¿Ok? Ahora, es extraño que un padre diga esto, ¿no? Que un padre piense en aniquilar a su propio hijo por algo que él mismo ocasionó en su insensato juramento. Eso es una perversidad extraña de un padre, ¿no? Porque el próximo capítulo, en el capítulo 15, en un contraste fascinante, el autor nos va a decir que Saúl estaba dispuesto a perdonar al malvado rey Agag, pero en este capítulo él estaba dispuesto a matar a su propio hijo por haber hecho la voluntad de Dios. Entonces, esta parte nos conecta al capítulo 15, donde cuando Dios le dice que eliminen a todos esos amalecitas, él decide guardarle la vida al rey. Ahí sí perdona, ahí sí es misericordioso. Pero en esta parte, donde Dios está actuando, donde Dios está dando victoria, ahí decide entonces aplicar la ley de ejecución. Dice que no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. El pueblo sabía que Jonatán había comido la ley, porque Jonatán le dijo, mi padre ha hecho una cosa tonta, ¿no? Para el pueblo. Así que la sentencia de muerte que da Saúl quizás dio escalofríos a todos los soldados, porque la gente realmente respetaba a Jonatán y sabían que Saúl estaba equivocado. Esto era algo injusto, extremadamente sin sentido. ¿Cómo vas a castigar en un tiempo que estamos ganando la victoria y Dios nos está dando la facilidad de conquistar y tú nos mandas a ayunar? ¿Qué tienes en el cerebro, Saúl? Entonces, versículo 40 al 44, vemos que Jonatán es implicado por las suertes que se echan. Dice así, luego a todo Israel. Dijo luego a todo Israel. Vosotros, Saúl, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel. Ya Dios no le ha respondido, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. O sea, el pueblo no tenía culpa en esto. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Mira el tipo de personalidad y carácter de líder que se está presentando acá Saúl. Miren qué tipo de líder y de carácter, porque cuando veamos el trato que él le da a David, su yerno, que es un trato parecido a este, o peor, no nos debemos de quedar maravillados porque ya trató de esta manera al hijo. O sea,
Una persona que maltrata a los de su casa, no vamos a esperar que sea, puede aparentar ser buena gente con los demás, pero cuando no les sirve o no les conviene o son inconvenientes, no tiene ningún problema en aplastarlas y ponerlas a un lado. Si lo hace con su familia, facilito le va a hacer con la gente de afuera. Nosotros tenemos un dicho común que dice, suena un poquito drástico, ¿no? Pero es como que ni a su propia madre respeta o a su propia madre la vende, ¿no? Que si vemos a una persona o un hijo que maltrata, repudia a su madre, nos dice el tipo de persona que es alguien de confianza, es alguien leal. Claro que no. Y acá vemos a un padre tratando así a su hijo. Entonces no nos debemos de sorprender después cuando maltrate a David. ¿Ok? Entonces se echa la suerte. La suerte era algo común que se echaba antiguamente. Recuerden que los soldados echaron suertes para repartir las túnicas de nuestro Señor Jesucristo. Los 11 discípulos o apóstoles echaron suertes en Hechos, en el primer capítulo, para ver quién debería de ocupar el lugar de Judas. Era una manera no de jugar al destino, sino de pedirle a Dios que conduzca el resultado. Entonces echaba suerte. Señor, lo que caiga es lo que estamos entendiendo que es tu dirección, tu voluntad. Eran prácticas antiguas y es como se hacía. Cayó sobre Jonatán la suerte, y entonces Saúl, que comenzó como un hombre humilde en el capítulo 10, vemos acá que su humildad fue superada por el orgullo. Así que siempre tenemos que examinarnos, porque no necesariamente como empezamos significa que vamos a continuar. Podemos empezar bien, humildes, discretos, el Señor me escogió, ¿quién soy yo? Pero a medida que saboreamos el poder y el sentido de autoridad, se nos puede ir la mano y el orgullo subir a la cabeza. Y eso es lo que sucede con Saúl. Se creía con esa autoridad de poder decidir entre la vida de su hijo. Ok, terminamos con estos versículos. Entonces, versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. O sea, él no será dañado ni tocado. Pues que ha actuado hoy con Dios. El pueblo se da cuenta que Jonatán estuvo actuando bajo la voluntad de Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Se puso entre el padre y el hijo, ¿no? Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Esta frase que Dios ha actuado hoy con Jonatán, ¿no? Jonatán ha actuado hoy con Dios. Esta es la fe que vimos en el capítulo o el pasaje anterior, la fe que Jonatán tuvo en Dios en contraste con la necedad del padre Saúl en ponerlos en este juramento. Nos dice, lamentablemente, que los filisteos se fueron a su lugar. O sea que no fue victoria completa. Ganaron los hebreos, pero todavía había filisteos. Por la insensatez de Saúl, por la falta de dirección espiritual, por la falta de humildad, hubo filisteos. Termina diciendo versículo 47 al 52, a darnos un resumen de las guerras de Saúl y su familia. Dice así, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Contra Moab, que está en la parte este, contra los hijos de Amón, también en la parte este, contra Edom, también en la parte este, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Seguían vivitos y coleando. Y a donde que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec. Y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisuá. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Milca. Este es interesante porque la menor se va a casar con David. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl.
Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Así que ahí termina resumiéndonos brevemente el escritor el reinado de Saúl. No significa que termina Saúl, vamos a ver el próximo capítulo sobre otro acto de infidelidad y desobediencia de Saúl, pero se nos dice cómo él manejó su reino, cómo él tuvo guerra, siempre con los filisteos, siempre guerra encarnizada contra los filisteos. Si él hubiera seguido la dirección de Dios y actuado con fe como lo actuó su hijo Jonatán, no estarían los filisteos en esta lista porque hubiera pasado a ser parte de la historia. Los venció, los aniquiló y ya no más con los filisteos. Pero como puso a su ejército bajo juramento necio, quedaban aún filisteos. ¿Ok? Y donde quiera que se volvía era vencedor. El poder de Saúl, hablando en la forma militar, era bueno, ¿no? Pero superficial. Superficial porque era un hombre que no tenía el corazón de Dios. Y debido a que su propia relación con Dios fue más una imagen que él presentaba que una convicción personal. Fue algo superficial que él presentaba hacia los demás. Por eso vamos a ver que su reino no iba a perdurar, no iba a durar. En el próximo capítulo veremos completamente la debilidad de Saúl. El autor lo va a desnudar y nos lo va a presentar como el tipo de líder que es. Pero acá ya tenemos un preámbulo. Voy a parar acá porque de esto podemos sacar muchos principios para nuestra vida espiritual, ¿no? ¿De qué manera seguimos a Dios? Podemos ser muy religiosos, muy legalistas, pero eso es una religión superficial. ¿Cómo está nuestra relación íntima con Dios? ¿Realmente lo buscamos? ¿Realmente queremos hacer su voluntad? ¿Realmente queremos agradar a nuestro Dios? ¿Realmente caminamos con fe sabiendo que Dios es el que nos da la victoria porque Él pelea nuestras batallas? ¿O pienso que soy yo la que debo de sobresalir? Y soy yo el que debo de darme a conocer a los demás. Y es mi palabra autoritaria y es mi palabra la que impone y no me interesa que sea quien sea. Acá hemos visto un ejemplo también de un padre malo que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, que no hizo nada malo, más bien actuó conforme a la voluntad de Dios, pero estaba dispuesto a sacrificarlo porque en un sentido lo hizo quedar mal a él. Era una humillación ver, después de que él tomó lista, quién es el que está peleando contra los filisteos y darse cuenta que faltaba el hijo y faltaba su escudero, mientras que él estaba sentado entre sus manos sin hacer nada. ¡Qué humillación! Y Dios dándole victoria, prefirió él aniquilar al que llevó al pueblo a victoria, que el pueblo lo reconoce, porque el orgullo lo encegueció. El orgullo nos enceguece. El orgullo nos enceguece de tal manera que preferimos hacer daño con tal de nosotros no quedar mal. Eso es lo que hace el orgullo. Y no solamente eso, pero hasta pasamos los límites de los lazos sanguíneos y del amor y de la conexión y de la amistad por orgullo. Pisoteamos a las personas que decimos que amamos y queremos. Por orgullo, no nos interesa. Sencillamente porque no nos gusta que nos hagan quedar mal. Es mi imagen la que quiero mantener allá arriba, endiosarla. Y cuando alguien se pone y me hace sombra, sea quien sea, a ese hay que sacarlo del paso. Eso es lo que hace el orgullo. Y eso es lo que Saúl nos está presentando acá. Entonces voy a parar acá para poder conversar y la próxima semana lean el capítulo 15, que ahí vamos a ver completamente la debilidad de este rey. ¿Okay?